amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina que nos acompañan desde Lima y desde distintos puntos del Perú y del mundo, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 15 de mayo del año 2015 y la noticia del día probablemente vendrá desde el Congreso de la República, donde dentro de una hora y media más, el jefe del gabinete ministerial, el señor Pedro Cateriano, explicará a la representación nacional y a todo el país, en realidad, las medidas que está adoptando el gobierno para lograr una solución definitiva a esta situación de tensión que se ha generado en la provincia de Islay respecto a las protestas de sectores que se oponen a la ejecución del proyecto minero Tía María. El tema Tía María está también en la portada de hoy del diario El Peruano, una exhortación, un llamado del presidente de la República a diversos actores sociales y económicos a encontrar los consensos que necesita el país para destrabar esta situación que en realidad podría colocar en una situación difícil la ejecución de un proyecto minero del impacto y la dimensión de Tía María. Es evidente que el Perú es un país con una antiquísima tradición agraria. El mito fundacional del que nos hablaba el maestro Porras Barrenechea nos indica que somos un país de tradición agraria, ciertamente, pero también debemos reconocer que somos un país de tradición minera y por tanto los peruanos necesitamos conciliar y llegar a consensos respecto a la compatibilidad de actividades extractivas de altísimo impacto en la economía del país como la minería, pero también en esas actividades de sostenimiento familiar de gente que vive en el campo y vive del campo. Cada vez que estallan este tipo de situaciones tensas, en el centro de la discordia se encuentra un recurso natural de altísima importancia como el agua, y es precisamente sobre el agua que vamos a conversar hoy, y para ello hemos invitado al ingeniero Juan Carlos Sevilla, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua, el Poder Ejecutivo ha aprobado una política y una estrategia nacional de recursos hídricos y precisamente sobre ese tema vamos a conversar con el ingeniero Sevilla, a quien damos la bienvenida. Ingeniero Sevilla, bienvenido a la Agencia Andina. Muy bien, buenos días, muchas gracias. ¿Cuáles son los ejes de esta Estrategia Nacional de Recursos Hídricos que acaba de aprobar el Poder Ejecutivo? Sí, mire, en realidad forma parte de un paquete, este documento, esta política y estrategia, un paquete de documentos para poder gestionar correctamente los recursos hídricos en el país. Está dentro del marco de la Política Nacional del Ambiente, en primer lugar, y en ella, en esta política y estrategia se definen 5 políticas básicamente para la gestión de los recursos hídricos y cada una de ellas con sus respectivas estrategias. Entonces lo que se busca es con este documento, con esta política y estrategia, definir bien de hoy día, del presente hacia el futuro, la mejor manera de gestionar los recursos hídricos, respetando pues el medio ambiente, tomando en cuenta los aspectos económicos, sociales, de tal manera que el agua, que todos conocemos que es un recurso limitado y con el futuro, por motivo del cambio climático, lo va a ser aún más, pues gestionemos apropiadamente los recursos. En esa estrategia nacional, ingeniero Sevilla, ¿cómo se concilian estos intereses que pueden aparecer como contrapuestos, el uso industrial, por ejemplo, el uso minero, con el uso del agua para fines agrícolas y de consumo humano? En realidad, mire, la política y estrategia nos marca, nos orienta, nos dice el qué hacer en materia de gestión de recursos hídricos, siempre dándole prioridad, como dice la Ley de Recursos Hídricos, al uso del agua potable, ¿no? El uso del agua para la población, ese es innegociable, digamos. Entonces, pero en lo que respecta a los otros usos, como el agrario, minero, en general para las actividades productivas, pues no hay ninguna limitación en la medida que haya disponibilidad de agua. En ese sentido, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, lo que nos toca es validar en primer lugar que haya disponibilidad para los múltiples usos y en segundo lugar, una vez que existe un estudio de impacto ambiental hecho por cada sector, pues dar paso para la ejecución de obras. Se dice siempre, ingeniero Sevilla, que somos un país con mucha riqueza de recursos hídricos. Sí. ¿Es así realmente? Porque vemos que en zonas como Ica, por ejemplo, hay estrés hídrico, claro, ya no hay agua disponible. Lo que pasa es que hay
una mala interpretación, digamos así. Si leemos la bibliografía o en el aspecto de recursos hídricos, o todo el mundo habla de recursos hídricos en el Perú, sí, nos sitúa entre los 10 países con más agua, pero faltan algunos detalles, como por ejemplo, esa agua está mal distribuida tanto espacialmente como temporalmente. Espacialmente, ¿qué quiere decir? Que más del 90% del recurso hídrico, casi el 98%, pertenece a la cuenca del Amazonas y solamente un 2% pertenece a la cuenca del Pacífico, donde tenemos, sabemos que la precipitación es escasa, sabemos que es la región, una de las más áridas del mundo. Entonces, ese es el hecho. Y por otro lado, no nos olvidemos que nosotros tenemos los recursos hídricos únicamente durante las épocas de precipitación, que generalmente son desde diciembre, abril o mayo. Si habláramos de cifras, ingeniero Sevilla, ¿podríamos decir que estamos adecuadamente abastecidos en lo que es agua para consumo humano en este momento? Miren, sabemos todavía nosotros que hay bastante población sin acceso al agua. Eso es un hecho concreto. Entonces, lo que ocurre es que todavía falta la ejecución de obras, tanto públicas como privadas, para poder abastecer de agua potable a nuestra población. ¿Y cómo se consigue, cómo participa la Autoridad del Agua en estas situaciones como las que estamos viendo en el sur, en Islay, lo que se vio hace unos años o unos meses en la zona de Cajamarca? ¿La Autoridad Nacional del Agua tiene facultad y potestad para participar en estos procesos de lo que se llama la licencia social para la ejecución de proyectos extractivos? Voy a responder su pregunta dándole el siguiente enfoque. Nosotros en la Autoridad Nacional del Agua, y lo digo con orgullo, diría así, mire, somos una de las pocas instituciones, la única en Latinoamérica, ojo, que tiene una unidad de prevención y gestión de conflictos, porque sabemos de que el agua es un motivo de conflicto. Lo sabemos, eso se menciona que en el mundo va a ser el problema, las guerras van a ser por agua. En el país es un conflicto, un motivo de conflicto, interregional, intersectorial, que es el caso agricultura-minería, o interregional. Ejemplos como tenemos muchos, las nacientes de las aguas en la costa, ¿es de dónde? De la sierra, ¿no es cierto? Entonces, de regiones de la sierra. Entonces, eso genera conflictos al establecer erróneamente, yo diría, la propiedad del agua. La propiedad del agua, oiga, el agua es de todos, ¿no? El agua, no hay un propietario en el agua. Entonces, eso genera conflictos, razón por la que hemos establecido esta unidad de prevención y gestión de conflictos. Hablando de esta unidad de prevención y gestión de conflictos, ingeniero Sevilla, ¿en cuántos procesos ha participado la Autoridad del Agua mediante esta unidad en lo que va del año, por ejemplo, para tener una idea? Mire, tenemos mapeados más de 30, 40 conflictos, no tendría el dato exacto ahorita, pero tenemos un mapeo y un seguimiento continuo. Cuando usted habla de 40 conflictos... Si me permite, sí. Y lo que buscamos no es que ocurra el conflicto, lo que buscamos es prevenir el conflicto. Entonces, en donde hay una señal de que puede ocurrir un conflicto, ahí es que actuamos. Hablamos de 40 conflictos por agua, más, sí, lo cual es una cifra en realidad bastante alta, porque muchos de esos conflictos... Posibles conflictos. Digamos que en un estado inicial, si se quiere, podrían convertirse en conflictos abiertos. Si no interviniéramos, por ejemplo, si dejáramos que la situación progresara. ¿Y cómo trabaja esta unidad, ingeniero Sevilla? ¿Cuántos empleados, cuántos técnicos? Es un equipo altamente profesional, donde hay ingenieros, hay sociólogos, principalmente van al campo. ¿Es un equipo itinerante? Sí, con sede en la sede central. No nos olvidemos que la ANA tiene presencia a nivel nacional a través de sus órganos desconcentrados, 14 triples A's, 72 administraciones locales de agua. Ahora, ¿qué otros ejes tiene esta política y estrategia nacional de recursos hídricos? Como dije, hay 5 políticas. Uno es gestionar la cantidad del agua,
La segunda política está relacionada a gestionar la calidad del agua. Antes, quiero hacer acá mención a algo importante. Toda la vida nos ha interesado la cantidad. Cuánta agua derivamos para atender las necesidades múltiples, tanto poblacionales, agrícolas, energéticas, etcétera, y no nos interesaba mucho la calidad del agua. Ahora no, es un elemento importante en la toma de decisiones para gestionar los recursos hídricos. Gestionamos la oportunidad del agua también. Es decir, puede haber el recurso hídrico, pero no oportunamente llega a los usos múltiples. El cuarto elemento es el relacionado con el cambio climático y los eventos extremos, y hay uno que lo dejo para el final, pero no es menos importante, que es gestionar la cultura del agua. Es la gestión del conocimiento, la cultura del agua. Eso es algo que tampoco formaba parte de nuestro diccionario hace pocos años atrás, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de educación, seguramente. Que tiene que ver con solución de conflictos, que tiene que ver con difusión, que tiene que ver con talleres, con preparación de talleres, capacitación, hacer conocer a la gente acerca del uso del agua multisectorial, cómo debe conservarse el agua, etcétera, etcétera. ¿Hay una programación de actividades para este tema de cultura del agua? Sí, ¿Calendarizados para este año? Sí. ¿Cuántos, por ejemplo, actividades va a haber este año o en qué regiones? Le comento, en la ANA hay una dirección de gestión del conocimiento y coordinación interinstitucional que es la responsable de lo que es la gestión del conocimiento en recursos hídricos y la cultura del agua. Y hay un conjunto de actividades programadas no solamente en Lima, sino, como repito, a través de nuestros órganos desconcentrados. Nos queda un minuto, ingeniero Sevilla, sí. Y no quisiera dejar pasar el tema de Islay. Sí. La población o el sector de la población que se opone al proyecto minero Tía María levanta como argumento el hecho de que se ponen en riesgo los recursos hídricos que se destinan a la agricultura. ¿La Autoridad Nacional del Agua puede declarar ese punto? ¿Puede decirnos al país que eso no va a ser así? Yo sería bien enfático. No va a ocurrir nada con respecto a los recursos hídricos si se ejecutara el proyecto Tía María, tal como lo indica el último estudio de impacto ambiental. ¿Están garantizados los recursos hídricos para agricultura? Se habla, en primer lugar, bueno, todos sabemos pues de que se pensaba al utilizar las aguas del río Tambo que iba a ir en desmedro de los otros usos. Eso se corrige con la segunda propuesta, que está relacionada con el uso de aguas desalinizadas. El peligro de los humos ácidos está totalmente descartado, así como la contaminación de los acuíferos. Por tanto, ese es un tema de información que debería llegar a la población arequipeña. Definitivamente. Y en el cual la Autoridad del Agua está comprometida en este proceso de información, sí, tal como forma se nos parte explica. de nuestra labor. Bien, ingeniero Sevilla, muchas gracias por acompañarnos en la Agencia Andina. Muy bien.